Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Le agradezco a Patti, a María y a todos ustedes por estar aquí. Me da la oportunidad de regresar a este maravilloso país. Hoy voy a hablarles sistemas diversificados en América Latina, potencial para la alimentación y otros servicios ecosistémicos. A ver si puedo ver. Ajá. Bueno, cuando pensamos en la agricultura, usualmente estas son las imágenes que nos vienen a la mente. Una agricultura intensiva de insumos, de altos insumos, que deteriora las condiciones que apoyan la producción de alimentos a largo plazo, o sea, la sostenibilidad, porque erosiona la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que de ella se derivan. Y la verdad es que la mayoría de la tierra hoy día que se encuentra en agricultura está bajo este tipo de producción intensiva. Sin embargo, la mayoría de los y las agricultoras tienen parcelas como estas y la mayoría de los alimentos se producen en parcelas como estas. Estos son sistemas multifuncionales que integran las funciones económicas, sociales, ambientales de los agroecosistemas y paisajes agrícolas. En América Latina hoy día estamos viendo dos tendencias muy fuertes en la agricultura. Por un lado, vemos la proliferación de una agricultura intensiva, una agricultura industrial de monocultivos, de altos insumos, orientada a la exportación y con una única función de generar ganancias. Por otro lado, vemos también una pequeña agricultura en resistencia con tendencias hacia la agroecología, la diversificación y la multifuncionalidad. Y más se está documentando cómo este tipo de agricultura, ¿no? Contribuye a la alimentación y también a múltiples servicios ecosistémicos. Ahora, ustedes deben estar pensando que, de qué estoy hablando, ¿no? Muchos pensamos que el sector campesino está más y más marginalizado hoy día y está desapareciendo. Pero aunque este es el discurso convencional, la verdad es que el campesinado se niega a desaparecer. Se resiste a desaparecer. Esto lo está documentando muy bien, y teorizando muy bien el sociólogo holandés Jan Do van der Ploeg en su libro The New Peasantry. Otras personas que han estado trabajando esto es la geógrafa Susana Hecht con su concepto de la nueva ruralidad. También el sociólogo español Sevilla Guzmán, que ha resucitado, ¿no?, las teorías de Chayanov, y también los ecólogos Peter Rosset y la geógrafa María Elena Martínez, que han estado escribiendo sobre la recampanización y la agroecología. En América Latina, como vemos, la producción campesina consiste de no menos de 16 millones de parcelas que contribuyen al menos 41% de la alimentación y en algunos cultivos como el maíz, el frijol, las papas, pues más del 50%. Y muchos de ellos en sistemas agroecológicos diversos. Lo que caracteriza a los campesinos es lo que Chayanov y ahora Van der Ploeg llaman la condición campesina, ¿no?, la cual tiene dos características principales. Número uno, la coproducción con la naturaleza, de forma que fortalece las bases de los recursos, o sea, como suelo, agua, biodiversidad. Y Brigitte mencionó esto un poco en la charla del martes que comenzó este congreso. La segunda es la lucha por la autonomía relativa mediante la reducción de la dependencia en agentes externos.
Y es mi argumento que de estas dos características emergen sistemas multifuncionales, casi por default, ¿no? Por lo tanto, no debe ser sorprendente ver un crecimiento bastante grande y un crecimiento en el interés en la agroecología y en sistemas diversos por parte de este sector campesino. Estamos viendo en América Latina, por ejemplo, la proliferación de escuelas campesinas de agroecología. Aquí vemos ejemplos de México, de Argentina, de Ecuador, de Colombia. También hemos visto el movimiento campesino a campesino que ha ido creciendo de sus inicios en Guatemala. Tenemos que, por ejemplo, en Nicaragua, Honduras y Guatemala hay unos como más de 10.000 familias campesinas que están insertadas en el movimiento campesino a campesino y con miles de promotores que están promoviendo la agroecología y sistemas diversos. En Cuba, por ejemplo, Cuba ha visto un proceso de recampesinización por necesidad, ¿no? Cuando cayó la Unión Soviética y el bloque socialista, y la ANAP, que es la Organización de Pequeños Productores, la Organización Nacional de Pequeños Productores de Cuba, usando metodologías de campesino a campesino, están promoviendo agroecología y están realmente ocasionando una revolución, o han causado una revolución agroecológica en Cuba y hoy día 46 a 72% de las familias campesinas en Cuba usan métodos agroecológicos y producen como el 65% del alimento que se consume en Cuba. Si tuviera tiempo, les iba a dar muchos ejemplos de estos sistemas agroecológicos diversos, multifuncionales en América Latina, pero me dieron 20 minutos nada más, entonces voy a usar solamente un ejemplo, que es el ejemplo de café, donde he trabajado por ya casi más de 20 años, 25 años. El café es muy importante, ¿no? En América Latina es la base económica para millones de productores muchos de ellos pequeños productores, la mayoría pequeños productores y hay muchos productores indígenas también. En México, por ejemplo, solo el 14% de las fincas tienen extensión de más de 10 hectáreas. Entonces estamos hablando principalmente de campesinos pequeños, ¿no? El café es un sistema ideal para estudiar servicios ecosistémicos porque se produce bajo muchas modalidades, como muestra este esquema de Moguel y Toledo. Recientemente el brote de roya que llegó como en el 2012, algo así, está llevando a un proceso de intensificación en los paisajes cafetaleros de algunas zonas. En el Soconusco hemos visto esto. Este proceso de deforestación, porque sí es un proceso de deforestación, es similar al que se dio a fines de los 80, en la década de los 80 en Centroamérica y en Sudamérica, y puede resultar en la pérdida de la multifuncionalidad y tener consecuencias negativas, especialmente para los pequeños productores que dependen en mayor grado de los servicios ecosistémicos que proveen los sistemas diversos. Bueno, en términos de servicios ecosistémicos en los cafetales, pues el más obvio es el servicio de aprovisionamiento, ¿no? El café que se produce, pero además de eso hay estudios que muestran que la calidad del café incrementa con la sombra, aunque la evidencia de esto es un poco débil, ¿no? Y hay mucha variabilidad, pero también se producen muchas otras cosas además de café. Y son productos que contribuyen a la alimentación, la diversificación nutricional de las familias y además a los ingresos de estas familias, con producción de madera, leña, frutales, con raíces y tubérculos, etcétera, ¿no? También medicinales, plantas medicinales y ornamentales. El café, también estos sistemas de sombra, con diversidad de sombra en el café, son sistemas resilientes a los cambios climáticos. El amortiguamiento contra los microclimas se ha demostrado en estos cafetales con sombra y también la protección contra eventos extremos como huracanes. El estudio, la gráfica que ven ahí es un estudio de Stacy Philpott y colegas que midieron la cantidad de derrumbes en las fincas en la zona del Soconusco y pueden ver una relación positiva entre la intensificación
de los cafetales, o sea, la pérdida de sombra y el número de derrumbes. También, obviamente, los cafetales con sombra contribuyen a almacenamiento de carbono y a mitigar los efectos del cambio climático. Nuestro propio trabajo se ha enfatizado mucho el control biológico, se han hecho muchos estudios del control biológico y de plagas y enfermedades en estos cafetales con mucha diversidad. Nuestro trabajo, básicamente, nosotros y muchos otros colegas han trabajado con aves y murciélagos y han demostrado que estas aves y murciélagos que están en los cafetales con sombra diversos están ayudando a controlar plagas y enfermedades, y una de ellas es la broca, que es uno de los insectos principales, y aquí pueden ver un estudio que se hizo en Jamaica que muestra una diferencia bastante sustancial, significativa entre las áreas con aves y sin aves, y se han estimado que los productores consiguen entre $75 y $310 adicionales, o sea, en el servicio de control de broca que ofrecen las aves. Con la biodiversidad aumenta la complejidad ecológica del sistema y, por ejemplo, en el trabajo que nosotros hemos hecho, hemos documentado una red de interacciones complejas que tienen una especie clave, la hormiga azteca, y que resulta en el control autónomo de 4 plagas potenciales en cafetales. Perdón, no se me olvidó pasarla, pero aquí ven la red compleja, ¿no? Y la hormiga azteca. Con la conversión a monocultivo desaparece la hormiga, porque la hormiga es una hormiga arbórea que necesita árboles para anidar, y con la desaparición de la hormiga podemos ver que si se forma un monocultivo, ¿no?, con la desaparición de la hormiga, pues pueden surgir estas plagas. O sea, toda esa red colapsa y entonces surgen plagas en el sistema. Bueno, hay muchos otros servicios ecosistémicos que también, bueno, por la falta de tiempo no voy a poder hablar mucho sobre ellos, pero la formación de suelos, reciclaje de nutrientes, conservación de agua, la polinización, conservación de biodiversidad, tanto a nivel local como a nivel de paisaje, construyendo una matriz de alta calidad, por ejemplo, y los servicios culturales. Todo esto está muy bien documentado en los sistemas de café. En una revisión que hizo Lorena Sotopinto, muestra la pérdida de estos sistemas, de la multifuncionalidad en los cafetales, ¿no?, según se van intensificando. Pero ¿qué pasa? Mucha gente piensa que con la intensificación se pierden algunos servicios ecosistémicos, pero se incrementa la producción, que también es un servicio ecosistémico, ¿no? O sea, se pierde la multifuncionalidad, pero se gana mayor producción. Esto es el famoso trade-off que llaman, ¿no?, la competencia entre la producción y los otros servicios ecosistémicos. Bueno, no es necesariamente la verdad que tenemos este trade-off, por lo menos no siempre. Sí hay situaciones donde hay un trade-off, una competencia, pero no siempre. Este es un estudio que hizo un estudiante de nosotros en Puerto Rico, donde examinó varios servicios ecosistémicos. Lo que ven arriba, aquí arriba tenemos el servicio de rendimiento, ¿no? Luego tenemos varias mediciones de control de plagas, y luego tenemos biomasa y aquí tenemos biodiversidad. Y entonces, como pueden ver, si se fijan aquí, vemos que con el rendimiento, si vemos la relación entre rendimiento y cualquiera de estos otros servicios ecosistémicos, no se encuentra ninguna relación significativa, ni positiva ni negativa. Y he visto otros estudios que han mostrado cosas similares, por lo menos en sistemas de café y de cacao. Cada uno de estos puntitos representa una parcela diferente, ¿no?, una finca diferente. Y vemos que no hay una
un trade-off, no hay una relación negativa entre esos servicios ecosistémicos. Sí se encontró un trade-off, por ejemplo, aquí, solamente en estas dos situaciones de biomasa con control de broca y control de roya, y se encontraron algunas situaciones de sinergismos, de sinergias, ¿no? Aquí lo podemos ver entre la biodiversidad y biomasa de árboles, depredación de saltícidos y depredación del minador y depredación del minador, control del minador. En general, otros servicios ecosistémicos de rendimiento no siempre están negativamente relacionados, ¿no? No siempre están negativamente relacionados con el rendimiento. Entonces, en este tipo de relaciones que vemos aquí, entre rendimiento y otros servicios ecosistémicos, si encontramos una situación así, que es muy común encontrar realmente, lo que tenemos que hacer es fijarnos en estos puntos aquí. Estos son fincas o parcelas donde hay alto rendimiento y otros servicios ecosistémicos. O sea, son situaciones de ganancia-ganancia. Perdón, estoy un poco... Esto es un trabajo que salió recientemente en Frontiers in Ecology and Environment de Hans Pasch del 2017, y aquí vemos, básicamente él y sus colegas están ofreciendo un marco para conceptualizar la conexión entre seguridad alimentaria y biodiversidad. Y lo que vemos aquí, ¿no?, es esas situaciones. Aquí abajo podemos ver la situación de pérdida en sistemas muy degradados, una situación de ganancia-pérdida donde se enfatiza el rendimiento a costa de la biodiversidad, una situación de pérdida-ganancia también donde se enfatiza la conservación de biodiversidad a costo de producción, y aquí sistemas multifuncionales, ¿no? Y lo que estamos argumentando es, y ellos argumentan también, es que aquí es donde queremos estar. O sea, queremos estar en una zona donde se enfatizan o se mantienen los servicios, los múltiples servicios ecosistémicos, y se conserva la biodiversidad también. Entonces, ¿cómo podemos analizar estos servicios ecosistémicos? ¿Cómo podemos analizar estos servicios? Bueno, aquí tenemos un enfoque, ¿no? Es un enfoque que hemos usado anteriormente, que quiero platicarles un poquito. Tenemos un parámetro, o sea, vamos a poner aquí cantidad de sombra, o diversificación, puede ser lo que sea, ¿no? Ustedes pueden pensar en otros parámetros. Y si aquí tenemos un servicio 1, que vamos a decir rendimiento, puede ser cualquier otro servicio, y tenemos una relación así, por ejemplo. Tenemos aquí servicio 2 y tenemos una relación así con el servicio 2, por ejemplo. Ahora podemos graficar servicio 1 contra servicio 2 y tenemos una gráfica que nos da algo así. Esto es solamente un ejemplo, ¿no? Este sería el conjunto de servicios. Este conjunto de servicios nos da la relación entre servicio 1 y servicio 2 y puede tener muchas diferentes formas. Estos son solamente 2 ejemplos. Aquí, por ejemplo, en este último vemos que hay algunos estudios que se han hecho. Este es un estudio de Mastrangelo y Laterra, que creo que está por ahí, donde ven la producción de ganado y biodiversidad, y muestra esta relación. Esto en la conceptualización que le estoy presentando es el conjunto de servicios, ¿no? En este caso son 2 servicios nada más. Y ellos pues hablan de cómo este intermedio aquí es el sistema multifuncional, ¿no? Se parece un poco a esa conceptualización de Hallspanch. Bueno, entonces esto solamente nos da las posibilidades ecológicas, ¿no? Pero también tenemos que pensar en cómo la campesina decide cuál es el óptimo, ¿verdad? Porque hay un proceso, ¿no?, en la mente de los campesinos de decisión, y hay que considerar la condición campesina y el valor. Aquí viene de nuevo el valor shayanoviano, lo que les platiqué anteriormente. Sé que me quedan poquitos minutos.
y quiero, porque estoy saltándome algunas cositas. La agricultura campesina depende de la mano de obra familiar y la dinámica de la parcela campesina se caracteriza y gobierna por la búsqueda de balances internos que siguen una lógica diferente a la lógica capitalista. Entonces, uno de esos balances son la mano de obra y lo que consume la familia. Otro balance es la utilidad y el trabajo arduo. Y otro es autonomía, dependencia, y hay muchos otros balances, ¿no? Entonces, a cada uno de estos servicios ecosistémicos se le puede asignar un valor relativo basado en los balances shayanovianos. Y eso es lo que hago aquí con este pequeñito, bueno, esta es una función adaptativa, ¿no? Pero que incorpora, en vez de el valor, básicamente el valor de dinero monetarizado, ¿no? Incorpora los valores shayanovianos. Y aquí vemos entonces que el valor total, ¿no? Lo que queremos es maximizar el valor total. Tenemos esta ecuación para el valor total y esa ecuación se traduce a esta otra ecuación que es una ecuación lineal que nos puede ayudar entonces a definir cuál es el óptimo. O sea, aquí en si el conjunto de servicios parece así, el óptimo sería aquí en este punto. Si parece así, el óptimo sería aquí. Y obviamente, según van cambiando los valores que están basados en esos balances que hacen los campesinos, eso va a ir cambiando la pendiente de esa línea y va a ir cambiando entonces el óptimo. En ese caso sería una transición de poco a poco, y en este caso, según va cambiando los valores, va cambiando, el óptimo se queda aquí y de momento salta acá. Entonces tenemos como una transición crítica que ocurre ahí. Bueno, para finalizar, que ya sé que no me queda casi nada de tiempo, trayendo de nuevo el marco de Hans Pasch y colegas, yo propongo que es precisamente la condición campesina con sus características de coproducción con la naturaleza para fortalecer sus bases de recursos y la lucha por la autonomía, lo que lleva a favorecer a estos sistemas diversos multifuncionales que quedan ahí en la esquinita de arriba. Y es por eso que tantas organizaciones campesinas en América Latina y en el mundo entero están favoreciendo estos sistemas agroecológicos diversos y multifuncionales. Entonces, en mi opinión, pues todavía hay esperanza. Muchas gracias. Asegurar. Ya. Buenos días. Muchas gracias por su presencia y gracias al comité organizador de la conferencia por la invitación y la oportunidad de compartir algunos pensamientos modestos con ustedes. Como el título sugiere, la presentación el PowerPoint está en inglés, pero voy a hablar en español para no castigarles con mi español hablado y escrito. Y pueden ir practicando su inglés para los que hacen falta. El título sí define mi tema y es importante distinguir entre bienes ecosistémicos y servicios ecosistémicos. Y si cualquiera de los dos pueden tener beneficios para productores rurales en Latinoamérica. Empezamos con dos definiciones. El primero de Constanza, y dicho sea de paso, ese artículo, si quieren actualizarse, resume 20 años de estudios de servicios ecosistémicos. Sucede que han sido 20 años desde la publicación del trabajo de Constanza et al. En Nature sobre los servicios de la naturaleza, y también 20 años de la publicación del trabajo de Gretchen Daily, Nature Services. Entonces, sí es un momento de reflexionar sobre qué avances han habido. El segundo es más pertinente a mi tema y es la clasificación del Millennium Ecosystem Assessment,
donde sí hablan de servicios yo iba a decir provisión, pero ahora veo de Yvette que servicios de aprovisionamiento, creo que voy a decir provisioning services, como madera, como comida, y los otros, servicios culturales, servicios de apoyo, etcétera, servicios de regulación. Pero lo que quiero proponer es que sí hay una distinción importante que hace falta ahí. Los llamados servicios de provisioning services no son servicios, son bienes. Y son bienes justamente porque sí tienen valor en el mercado. Bienes tienen valores conocidos en el mercado. Y de hecho, Daly sugiere eso cuando ella dice que los servicios ambientales mantienen la producción de los bienes ecosistémicos, como ellos que ella menciona. Entonces, sí son los servicios sustentan y sí dan el fundamento para los bienes, pero los bienes sí son diferentes. Entonces, sí es mucho más fácil determinar el precio de los bienes. No tienes que ir a los valores indirectos, los valores de opción, los valores de existencia o los cálculos que hacía Yvette. Es mucho más directo el problema. Entonces, yo digo que la distinción es importante, especialmente cuando hablamos de en qué medida uno o el otro sí pueden beneficiar a productores rurales en Latinoamérica. Sí, entonces, para resumir algo, sí, los servicios ecosistémicos no tienen valor en el mercado, yo digo es lo que les distinguen y por qué hemos tenido que enfatizar tanto y determinar los valores. Y en Latinoamérica sí han habido dos programas grandes que sí dan valor a los servicios ecosistémicos, pero esos vienen de programas del gobierno, no son del mercado. Los dos más grandes son en México y Costa Rica. Escuchamos martes en la primera conferencia magisterial, parece que Colombia tiene uno incipiente, pero no se ve una estampida de política pública hacia proveer hasta más programas de servicios ecosistémicos. Entonces, si la posibilidad de campesinos, productores rurales acceden a ese valor, si no es muy notable. Entonces, propongo que lo que sí importa a los campesinos son los bienes ecosistémicos y voy a enfocar dos, café orgánico y la madera. Dos otros, embotellamiento de agua, que es importante aquí en la Sierra Norte de Oaxaca, no sé qué tan extendido de parte de productores rurales o comunidades en el resto de Latinoamérica es eso. También ecoturismo comunitario, que sí es un servicio, pero es un servicio que sí tiene valor en el mercado, aprovecha el valor de belleza escénica. También espero que algunos van a tener la oportunidad de conocer lo que yo creo que son algunas de las experiencias más sofisticadas y maduras de servicios de ecoturismo comunitario en Latinoamérica, están aquí en Sierra Norte. Pero como decía, voy a enfocar café orgánico y madera. Y sí, lo que también quiero proponer que el valor de esos bienes ecosistémicos son realizados de manera más óptima por medio de la acción colectiva en cooperativas, en la cuestión de la comercialización del café orgánico y en el caso de México, en las empresas forestales comunitarias, al nivel de comunidades y también organizaciones intercomunitarias. Sí, estuve hablando con Yvette antes y ella ha trabajado mucho con fincas particulares en Chiapas, en el Soconusco,
esos sí son más grandes, pueden acceder directamente a los mercados, pero sí son una minoría, son mucho menos que los muchos miles de productores pequeños. Para ellos propongo que sí hace falta acción colectiva en cooperativas. En todo caso, como café orgánico en Perú, algunos 90,000 hectáreas certificadas orgánicas en ese país, de hecho, han tomado en los últimos años la delantera de México. México por muchos años tenía la delantera en producción de café orgánico, pero ahora Perú ocupa primer lugar. Y entiendo que en el caso de Perú, la gran mayoría de eso viene de productores organizados en cooperativas, porque sí, para poder hacer la transición a la producción orgánica hace falta asistencia técnica, puede hacer falta créditos. Si los pequeños por su propia cuenta no pueden acceder a esas cosas, necesitan el apoyo de sus pares en una cooperativa. Un ejemplo de eso en Perú es el Central Fronterizo del Norte de Cafetaleros, fundado en 1999 con 2,000 miembros, y sí hay mucho más. En Honduras esos son números sobre todo la agricultura orgánica en Honduras, pero entiendo la gran mayoría es en café, los otros son mucho más menores. Y sí, por ejemplo, el número de productores va en aumento, es ya casi 6,000 en 2017, pero sí figuras como esta, y muchas veces no está enfatizado eso que sí no son productores individuales, son productores organizados por acción colectiva en cooperativas para acceder a esos mercados. Y finalmente en México también hay... no podía encontrar números sobre el número de asociaciones, pero sí la figura demuestra en qué estados producen. Ahora es el segundo exportador más importante de café orgánico y los países a que se exporta. Esto puedo ir rápido porque Ivette ya platicó mucho de los servicios ecosistémicos en café, obviamente son muchos, refugios para fauna silvestre, protección de cuencas, etcétera. Bueno, entonces, pero la pregunta es que si están compensado por ese valor de esos ecosistémicos. Y sí, el café orgánico recibe un premio, un plus en el mercado por ser orgánico y muchas veces también por ser comercio justo. Pero la realidad cruel es que han habido muchos estudios sobre esto, pero la mayoría apuntan hacia que sí, el valor adicional recibido por el premio o no cubre los costos de producción o da beneficios muy, muy marginales. O sea, los campesinos no están haciéndose rico con la producción de café orgánico. Es una cita de un estudio del US Department of Agriculture en Perú que sugiere que sí el premio no compensa. Ellos dicen que sí, los rendimientos en Perú por lo menos son bastante más bajos con producción orgánica. Entiendo que hay también mucho debate y literatura sobre eso, habría que profundizar más el tema, pero por lo menos en Perú esa opinión es que sí, los rendimientos son más bajos y el premio no compensa por el... entonces, sí, no está pagando los costos de producción, entonces mucho menos está pagando los costos, el valor de los servicios ecosistémicos. Entonces, en un estudio por esos dos autores de México y Perú, justamente propuso que fue rendimientos, y yo agregaría, sí, muy ligado con eso, el tamaño de la parcela, de la granja, del agricultor, más que los premios que son importantes para que tengan más ingresos para la familia. Entonces, sí, el problema es que en muchos son sí, Ivette tenía números para México,
entonces, sí, son muchos, que podría comentar más, pero cuestiones de tiempo no lo voy a hacer, pero sí, hay muchas muy pequeñas, entonces es muy difícil que, siendo tan pequeño, con tan poca producción, que no importa, casi no importa, el precio tendría que ser muy alto para realmente compensar ese nivel de producción. Ahora paso al tema que a mí me ha preocupado mucho, el eso debe ser ecosystem good, el bien ecosistémico de la madera en México. Y para ustedes que no conocen México, los colores púrpuras son los bosques tropicales y los verdes son las cordilleras y los bosques templados. La producción de madera de parte de comunidades viene de tanto bosques tropicales como de bosques templados en México, pero la mayoría de la producción es en bosques templados por razones que también podría demorar mucho en discutir. Es muy importante enfatizar que en México es un sistema de propiedad común que viene de la Revolución Mexicana. Son comentarios de cómo esto cuadra con las teorías de Elinor Ostrom, que han sido comentado mucho en este foro. No voy a entrar en eso, pero no más para enfatizar que México tiene más que 30,000 comunidades agrarias en dos diferentes formas, ejidos y comunidades, que ocupan 54% del territorio. No todo eso está, sí, mucho de eso está manejado en parcelas agrícolas que son o de hecho privado bajo reformas constitucionales en México, o son de facto particular a las familias, pero más que la tercera parte del territorio de México está en propiedad común en esas comunidades. Entonces sí es algo muy insólito en el mundo. No voy a revisar esto, es nomás decir que si hay publicaciones que tienen esto, si alguien esté interesado, las puedo pasar. Pero sí ha sido un proceso histórico de evolución de la capacidad de las comunidades que tienen bosque en México de montar empresas forestales comunitarias, sí, el base es el paso, la transferencia de bosques valiosos de parte del proceso de reforma agraria. Es importante mencionar que sí, algo de eso es relativamente recién, que ya todavía en los 70s el gobierno de México estaba pasando bosques de mucho valor a comunidades rurales, y de ahí rápidamente las comunidades podían entender la oportunidad, tenían un fuerte incentivo de un bosque de valor y empezaron a organizarse. Eso es el reparto de tierras por periodo presidencial. Eso son todas las tierras, no únicamente forestales, pero da una impresión de cómo fue el ritmo de transferencia durante el siglo XX. Entonces, lo que también ayuda mucho la acción colectiva en México, algo que redujo los costos de transición, es que si algo que venía desde arriba, un sistema de gobernanza en los llamados comisariados, asamblea, que es donde hacen las decisiones en cuanto al manejo del territorio, y entonces eligen por cada 3 años un comisariado, presidente y secretario tesorero, un consejo de vigilancia, un contrapeso, que sí, en muchos casos no funciona, pero en muchos otros casos, yo digo, especialmente un alto porcentaje en comunidades que tienen ese incentivo de manejo de un bosque importante, sí funciona. Funciona el sistema de gobernanza. Bueno, aquí son de una base de datos organizados, recopilados por INIFAP y CIDE. Y aquí nomás, sí, la complejidad del sector, hay mucha integración vertical, industrial. Nomás quiero
decir que eso de tipo 4 son comunidades que tienen herederos. O sea que una comunidad campesina que hace algunas décadas eran agricultores de subsistencia de maíz, han podido lograr ese grado de integración industrial. Yo digo que es algo asombroso. Los números varían de 160, eso dice algunos 300 de comunidades que han logrado eso. Sí, la mayoría sí tienen bosques más chicos, no son tan industrializados, eso es otra discusión, pero hay una minoría, pero yo digo docenas de estas comunidades. El Balcón es una comunidad en Guerrero que últimamente ha tenido algunos problemas, inclusive de violencia, eso es otra historia, pero sigue la empresa forestal, sigue funcionando, sigue trayendo beneficios a la comunidad. Y sí, estas, como digo, son docenas que tienen hasta millones de dólares de bienes, de capital físico en sus operaciones. Hace falta muchas más investigaciones sobre los beneficios económicos, pero van en 4 flujos: inversiones en la empresa, inversiones en bienes públicos, en cosas como agua potable, computadores para la escuela, caminos, hasta en el Balcón, proveen vivienda con paneles solares y excusados dentro de la casa para una comunidad rural muy remota, pensiones para los viejos, empleo directo que va a las casas y puede haber reparto de profit sharing. Entonces, sí, la madera es un bien ecosistémico de mucho valor. Sí, el texto de Juan Manuel Torres Rojo, o son números de él por lo menos. Sí, también dice ya 6.2 millones de hectáreas en producción, ese número también varía, pero en esas comunidades mucho entonces más que la mitad de eso, total de 15 millones, está en conservación, no está siendo aprovechado. Entonces con muchas implicancias. Entonces, sí, también sí, los servicios ecosistémicos de los bosques son similares a los que de un cafetal. De hecho, fue perfecto que hace años hacía que un cafetal es más bien como un bosque que una granja. Entonces, sí, finalmente es algo de mucho valor. Ya me va el tiempo. Entonces no voy a enfocar esto mucho, pero también hay evidencia que la acción colectiva puede ampliar los beneficios de un programa de servicios ambientales como existe en México, que sí no es del mercado, es un ejemplo de coherencia. El Comité de Recursos Naturales de la Chinantla Alta es aquí esta mañana. Don Celestino, tenemos con nosotros don Celestino, levante la mano. Es el presidente actual de Corenchi. Es 6 comunidades, han reiterado algunas situaciones complicadas, como en muchos casos, pero en general declararon casi 80% de las comunidades como áreas de conservación voluntaria. Tenemos varias publicaciones sobre esto, buenos liderazgos. Realmente es una de las ejemplos mejores en Latinoamérica y en el mundo de conservación comunitaria. Hicimos un estudio del impacto de los servicios los pagos para el servicio ecosistémicos en este caso. Y sí, una comunidad que ya tenía buen capital social podía aprovechar eso, están usando esos pagos de hecho, es un sistema como de ahorros para la salud, hay pagos a los ancianos, también pago directo, apoyan a la organización Corenchi. Entonces, sí es impresionante el nivel de beneficios que han podido enfocar de esos pagos.
Y también son los primeros fotos, cámara trampa de un jaguar en Oaxaca, de los bosques de esas comunidades, entonces es también evidencia que hay muchos servicios ecosistémicos. Entonces, ¿qué son las lecciones? Hay que distinguir, digo yo, entre bienes y servicios. Acción colectiva es necesario, pero no suficiente. El bien ambiental ecosistémico tiene que de ser de muy alto valor. Los de café orgánico no son suficientes. La madera tiene suficiente precio como para hacer la diferencia. Pero sí, todavía, entonces sí, las perspectivas no son muy halagadoras en cuanto a que los campesinos puedan realizar el valor. Y Red Plus, que es todo otro tema, está estancado. Bueno, gracias. Y son 2 líderes de Corinchi. Tenemos algunas preguntas dirigidas directamente a cada uno de ellos. Entonces, ¿les parece bien que lea un par de preguntas para cada quien y demos una sesión de un par de minutos cada quien y ver si con eso agotamos las temáticas y si salen más preguntas, pues bueno, dedicamos un par de minutos más. Para Ivette, dice, en la actualidad han tomado fuerza iniciativas globales de restauración del paisaje. ¿Es esto peligroso? Los países no están incorporando de manera efectiva la multifuncionalidad en sus acciones. ¿Me puedes leer la primera parte que no? Dice, han tomado fuerza iniciativas globales de restauración del paisaje en América Latina. ¿Sí es esto peligroso? Porque no están tomando no están incorporando de manera efectiva la multifuncionalidad en las acciones de restauración del paisaje. Otra pregunta para Ivette. Los campesinos en los sistemas descritos, si existe una valorización explícita sobre la biodiversidad nativa o si la importancia está dada solo por su funcionalidad, ¿no? ¿Cuánto contribuye entonces el campesino a la conservación biológica? ¿No? Y leo un par de preguntas para David. ¿Qué tipo de instituciones y de mecanismos de gobernanza deben fortalecerse para conservar la agricultura campesina ante el embate de las transnacionales, las políticas agrícolas, el land grabbing, etcétera, ¿no? Y otra pregunta, la reforma agraria en México promovió el aumento de tierras comunales. La reforma agraria promovió el aumento de tierras comunales, pero la reforma constitucional del artículo 27 en los últimos años y en muchas regiones está permitiendo el acaparamiento de tierras. ¿Cómo percibe este cambio en la gestión de los recursos naturales? Entonces, si quieres, empezamos. Bueno, ¿me pueden oír? Sí. Creo que una de las preguntas era sobre la restauración a nivel de paisaje y que si es peligroso. Realmente yo no entendí bien la pregunta, o sea, no entiendo por qué puede ser peligroso a menos que no sea que se está pensando, la persona que hizo la pregunta, en que se abandonen zonas agrícolas para restaurar el bosque. O sea, la idea de land sparing, de dejar áreas, ¿no? De intensificar la agricultura para dejar áreas a nivel de paisaje que se regeneren. Si esa es la pregunta, pues en ese caso yo creo que sí es peligroso porque normalmente, se han hecho muchos estudios que muestran que el land sparing realmente no ocurre. Tú puedes intensificar la agricultura, pero en muchos casos, cuando se intensifica la agricultura, eso resulta en más deforestación y no menos deforestación. Entonces, no ocurre lo que se asume que va a ocurrir, que es el land sparing, de que se restauren las áreas de agricultura hacia bosque.
Hay mucho debate sobre esto. En julio yo estuve debatiendo a Ben Falan en un congreso que hubo en Mérida, y obviamente yo no estoy de acuerdo con esa idea de intensificar la agricultura para dedicar más tierras a bosques, a que se restauren los bosques, porque no ocurre. Y la otra cosa que es bien importante recalcar, que yo espero que, bueno, no lo mencioné en mi charla, pero espero que quede claro que yo no creo que es necesario cortar más ningún bosque natural. O sea, los bosques que están ahí y no es necesario cortarlos para alimentar a la gente. O sea, ya hay suficientes alimentos que se producen en el mundo, especialmente América Latina, no tiene problema de producción de alimentos. Es un asunto de la distribución de los alimentos, de las desigualdades que hay en el mundo, ¿no? En nuestro continente en particular, y no necesariamente de la cantidad de alimentos. Entonces no hay que cortar más ningún bosque. La parte que queda en agricultura hay que irla mejorando para crear sistemas más diversos y multifuncionales. No sé si nos turnamos un poquito para no hablar tanto corrido. Adelante. ¿Contestaron los dos? Ok, bueno. Sí, entonces, eso está funcionando. Sí, me pregunto qué tipo de instituciones y de mecanismos de gobernanza deben fortalecer para conservar la agricultura campesina ante land grabbing, etcétera. Bueno, es muy difícil y sí, además de tipo de instituciones y de mecanismos de gobernanza. Bueno, sí es un problema complejo. Depende si estás hablando de comunidad, y dejando a lado el caso de México, que es el caso de la otra pregunta, hay diferencias si hablamos de gobernanza comunitaria en toda Latinoamérica. Las comunidades indígenas tienden a tener un sistema de gobernanza tradicional. Creo que los de mestizos tienen el mecanismo de gobernanza que viene desde arriba de los gobiernos y existe claramente esa presencia en su comunidad. Entonces hay dos casos diferentes, pero es muy difícil porque creo que finalmente para organizar mejor las comunidades, para que tienen instituciones de gobernanza sólidas, aceptadas por las comunidades, tiene que haber, yo digo en la mayoría de los casos, extensión organizacional. Agentes de extensión que van a las comunidades a ayudarles a organizarse, ayudar a organizar cooperativas que sí pueden servir como mecanismos de defensa. Pero sí, es muy difícil que comunidades hacen eso sin ayuda exterior. Puede haber algunos casos y puede haber movilizaciones importantes en casos críticos, pero muchas veces es difícil mantener ese grado de organización después de pasar la crisis. Yo digo que sí hace falta extensión y ayuda exterior en organización. ¿Me oyen? Sí, ok. Creo que la otra pregunta era sobre especies nativas. Y bueno, yo creo que es bien importante en la medida posible tratar de utilizar especies nativas. Lamentablemente muchos de los programas o de los esfuerzos que hay en América Latina en agroecología promueven especies que no son especies nativas. Son especies que funcionan muy bien, digamos, para fijar nitrógeno, especies de coberturas, cobertura verde y cosas así, que funcionan muy bien, pero no son especies nativas. Yo creo que, bueno, un paso es moverse hacia esa diversificación, pero otro paso es tratar de, en la medida posible, utilizar especies nativas. A veces no se conocen bien las especies nativas y yo creo que hace falta investigar un poco más el potencial que tienen las especies nativas en proveer esas funciones en el agroecosistema.
No se ha hecho mucha investigación sobre eso, entonces la gente cuando usa especies para diversificar su sistema, usualmente usan las especies que está usando todo el mundo, en el resto del mundo también, y a veces muchas de esas no son especies nativas. Para no extendernos mucho en el tiempo y darles todavía… Sí, voy a la que tienes acá, quisiera añadir un par de las nuevas y, ¿no? Y ya sería la última intervención. Para la doctora Perfecto, ¿qué tan vulnerables pueden ser los sistemas productivos alternativos ante la pérdida de servicios ecosistémicos por los sistemas productivos intensivos cercanos? Por ejemplo, por la pérdida de polinización, por el uso de pesticidas, ¿no? Para David, ¿crees que las plantaciones forestales pueden reemplazar los potreros en México, resultando en más aprovisionamiento de servicios ecosistémicos? Y más o menos similar, ¿qué alternativa realmente existe para la agricultura campesina ante el neoliberalismo, la migración, el crecimiento del monocultivo, menos intereses de los jóvenes que no están interesados en la agricultura, cambio de uso de suelo, de forestal a habitacional, etcétera, venta de tierras, ¿no? ¿Cuál realmente es la alternativa para la agricultura campesina? Entonces, si quieres, iniciamos contigo, David. Sí, gracias. Sí, la pregunta anterior tenía que ver con la reforma agraria en México, pero que la reforma constitucional de artículo 27 resultó en acaparamiento de tierras. Para los que no conocen México, sí, había una reforma constitucional en 1992 que tenía el propósito claro y fue la intención del presidente y de sus asesores en México en ese momento de tratar de acabar con el sistema ejidal, no de las comunidades indígenas, para abrir un mercado de tierras en México, porque era muy difícil en México. Pero si quien hizo la pregunta me puede hablar después, porque en el tema entonces sí, la reforma permitió que en un caso extremo un ejido podría disolverse, parcelar todas las tierras, que todos están en propiedad particular, entonces cada uno tendría el derecho de vender como quiere, pero si a pesar del interés del gobierno, sí hay datos que dicen que fueron como 5 o 6% de todos los ejidos en México que aprovecharon eso, porque la cultura de la propiedad común, digo yo, ya fue tan arraigada en México que sí, los núcleos agrarios no tenían interés. Y donde ha habido más disolución de ejidos y posiblemente acaparamiento de tierras es en donde hay expansión de zonas urbanas, donde de repente las tierras ejidales tienen mucho valor, como bienes raíces urbanos. Entonces, eso es donde están concentrados los casos de acaparamiento de tierras, que sí es un problema en términos, esos son tierras agrícolas, es lo que llaman en los Estados Unidos la problemática de urban sprawl, que va devorando a las tierras agrícolas. Entonces, sí es un problema, pero digo, es confinado a ese contexto. Okay, la pregunta era sobre el efecto que tiene la agricultura intensiva en la agricultura, digamos, agroecológica. Y pues claro, se ha documentado muy bien que a nivel local, en una parcela agroecológica, lo que está pasando ahí está altamente influenciado por lo que ocurre a nivel del paisaje. Entonces, si tú tienes un paisaje con agricultura intensiva, eso va a afectar los servicios ecosistémicos que pueden haber en la parcela agroecológica, ¿no? Vas a tener menos depredadores, menos polinizadores, etcétera, etcétera. También ocurre que si está rodeado de, digamos, bosque o de parcelas muy, muy diversificadas, pues también hay un influjo ahí de organismos que van a contribuir a los servicios ecosistémicos. Y el asunto, como yo mencioné anteriormente, es que son los pequeños agricultores los que más se ven afectados
¿no? Por esta disminución en estos servicios ecosistémicos, porque muchos son ellos los que principalmente dependen de estos servicios que provee la naturaleza, ¿no? Por la condición campesina que les mencioné anteriormente. Entonces, eso sí es un problema y por eso yo creo que cuando se están desarrollando estos programas de diversificación, de agroecología y todo eso, tiene que ser a nivel de paisaje, ¿no? No puede dedicarse a una parcelita aquí, una parcelita allá, entre medio de un mar de agricultura intensiva. Bueno, pues agradecemos mucho a los ponentes, les damos un aplauso, por favor.